¿Alguna vez has sentido que el mundo funciona bajo reglas invisibles? Que existe un código secreto, un conjunto de leyes capaces de decidir quién gana y quién pierde? No te equivoques. Esas reglas existen. El estoicismo nos enseña que, aunque el mundo externo es impredecible, siempre tenemos control sobre nuestra mente y nuestras elecciones. El poder, por lo tanto, no reside solo en las manos de otros o en estructuras externas, sino también en nuestra capacidad de moldear nuestra propia percepción y control interior. Estas leyes no aparecen en los libros escolares, no se enseñan en las universidades, y mucho menos se discuten abiertamente. Pero están ahí, operando en las sombras, desde entornos de trabajo, amistades más cercanas, hasta las relaciones más íntimas, y en cualquier interacción social que tengas. En el fondo, todo es poder. Cada palabra, cada gesto, cada reacción, incluso los silencios, pueden ser usados a tu favor o en tu contra. El secreto es entender estas dinámicas y cómo puedes navegar a través de ellas sin perderte en el proceso. Son 48 leyes, leyes que definen poder, influencia y éxito. Robert Greene las reveló al mundo, pero figuras históricas como Maquiavelo ya las comprendían mucho antes. Y ahora puedes aprender estas leyes, entender su esencia y, al mismo tiempo, aplicar los principios del estoicismo para mantener tu equilibrio emocional mientras juegas este juego. Pero atención, estas leyes pueden ser poderosas, pero el verdadero poder no está solo en el dominio de estas reglas externas. El poder real viene del autocontrol, de la sabiduría interior y de no perderse en el caos. Ahora, estás a punto de aprender no solo a manipular el mundo a tu alrededor, sino también a controlar tu mente en medio de este caos. Ley 1. Nunca le haga sombra a su amo. Haga siempre que las personas por encima de usted se sientan cómodamente superiores. El poder, como enseña Robert Greene, se mantiene firme cuando los amos están seguros en su posición. Los amos no aceptan competencia, y quien está en la cima no quiere sentir su trono amenazado. Necesitan creer que eres esencial, pero nunca más brillante. En el juego del poder es fundamental entender que, a veces, nuestro ascenso depende de dejar que otros se sientan superiores, aunque, en el fondo, sepamos que tenemos potencial para ir más lejos. La verdadera estrategia es nunca parecer más brillante que aquel a quien quieres alcanzar, hasta que el momento sea propicio. Ahora, apliquemos el estoicismo a esta situación. El estoicismo nos enseña que la verdadera sabiduría no está en eclipsar a los otros, sino en actuar con humildad y autocontrol. El poder no se trata de imponer tu superioridad, sino de reconocer que, al entender el juego, podemos ganar sin necesidad de mostrar todas nuestras cartas. El maestro estoico sabe exactamente cuánto brillo liberar, porque su paz interior no depende de eclipsar a nadie, sino de mantener la serenidad y la autodisciplina. Como dijo Epicteto, el verdadero poder no viene de controlar a los otros, sino de dominarse a sí mismo. En el juego del poder, saber cuándo brillar y cuándo permanecer en la sombra es un arte que exige paciencia y autocontrol. En resumen, la verdadera sabiduría está en no demostrar todo tu potencial de inmediato. Al contrario, la sabiduría estoica nos enseña que el control emocional es el verdadero poder. Si el amo se siente seguro, tú creces. Si se siente amenazado, desapareces. Aprende a moderar tu brillo para que, en el momento adecuado, sea imposible de ignorar. Ley 2. Nunca confíe demasiado en sus amigos. Aprenda a utilizar a sus enemigos. La traición no viene de los enemigos, sino de quien consideras amigo. La proximidad genera envidia. Cuanto más subes, más frágiles se vuelven tus relaciones. Los amigos pueden abrazarte mientras te clavan un cuchillo en la espalda. Los enemigos, por otro lado,
necesitan demostrar su valía, necesitan mostrar lealtad. En el juego del poder no se debe confiar ciegamente ni en amigos ni en enemigos. Utiliza a tus enemigos como aliados estratégicos, porque tienen algo que demostrar. Sin embargo, al integrar el estoicismo en esta ley, aprendemos algo profundo. Epicteto nos enseña que debemos mantener una mente tranquila y estar preparados para los ataques, ya sean de amigos o de enemigos. No podemos controlar quién nos traiciona, pero podemos controlar cómo reaccionamos a ello. El verdadero estoico entiende que la verdadera confianza no viene de depender de los otros, sino de depender de su propia fortaleza interior. En el mundo del poder, la cautela y la observación son más eficaces que la confianza sin restricciones. Por lo tanto, observa más, confía menos y, sobre todo, no te dejes afectar por las traiciones, pues son inevitables en la naturaleza humana. El estoico no es ingenuo, es estratégico. En resumen, no confíes ciegamente en nadie, pero tampoco reacciones con ira u odio. El poder está en mantener la serenidad y saber usar las situaciones y las personas a tu favor, sin perder tu equilibrio interior. Hasta ahora, hemos explorado cómo las leyes del poder pueden ser manipuladas a nuestro favor, pero lo que quiero saber de ti es, ¿cuál de estas dos leyes te ha impactado más hasta ahora? La idea de no confiar plenamente en los amigos y aprender a usar a los enemigos, o la importancia de mantener tus intenciones ocultas, jugando con el misterio. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que estas leyes pueden aplicarse en tu vida, sin perder el control de tu propia mente e integridad? El poder real no está solo en las acciones, sino también en la reflexión sobre cómo se conectan con los principios que moldean nuestra paz interior. Leeré todos los comentarios y, quién sabe, usaré algunos de ellos para el próximo video. Comenta ahora y reflexionemos juntos sobre el verdadero significado de estas leyes. Ley 3. Oculte sus intenciones. Quien revela sus cartas antes de tiempo ya ha perdido el juego. Vivir en la era de la exposición total, con todos queriendo mostrar demasiado, es un error fatal. Quien domina el poder no muestra sus intenciones. Él actúa, no anuncia. El misterio es su mayor aliado. Sin embargo, el estoicismo nos ofrece una visión diferente. El verdadero poder viene de la reflexión interna antes de cualquier acción externa. Al ocultar tus intenciones, no solo estás manipulando a los otros, sino también evitando perderte en expectativas externas. El poder de los estoicos es el poder de actuar con un propósito claro y racional, sin dejarse influenciar por la prisa o las opiniones ajenas. Como afirmó Marco Aurelio, nada perturba la mente del sabio, pues está en sintonía con su propia razón. El verdadero estratega, el verdadero estoico, sabe cuándo hablar y cuándo callar. El silencio estratégico es poderoso, pero también lo es el silencio interior, que es necesario para mantener el control sobre nuestras acciones e intenciones. En resumen, el poder no está en mantener a los otros en duda sobre tus intenciones, sino en actuar con claridad interna y calma. El verdadero maestro sabe cuándo hablar y cuándo actuar sin palabras. Ley 4. Diga siempre menos de lo necesario. El silencio es el lenguaje de los poderosos. El mundo está lleno de habladores, pero quien habla demasiado, revela demasiado. El hombre verdaderamente poderoso es económico con las palabras. Cada frase tiene peso, cada silencio, aún más. Cuando hablas poco, la gente presta más atención. El misterio te da autoridad. Aquí, el estoicismo entra como una luz adicional. Los estoicos nos enseñan que la verdadera sabiduría está en escuchar más que en hablar. Un hombre que habla constantemente está tratando de afirmar algo externamente, pero quien realmente domina hace que los otros revelen sus intenciones,
debilidades y deseos a través de silencios estratégicos. Séneca dijo, «No hay nada más raro que un hombre sabio, porque todos quieren hablar, pero pocos quieren escuchar». En el juego del poder, quien sabe cuándo callar, tiene más poder que quien habla demasiado. El estoico entiende que la verdadera acción viene de observar, no de decir. En resumen, la economía de palabras es una poderosa forma de control. Usa el silencio como una herramienta estratégica y recuerda que las palabras en exceso son a menudo un reflejo de inseguridad y vanidad. El silencio muestra confianza. Ley 5. Mucho depende de su reputación. Protéjala con su vida. Tu reputación es tu armadura invisible. Llega antes que tú, y antes de que abras la boca, la imagen que los otros tienen de ti ya está formada. Tu reputación moldea el respeto que recibes, el espacio que te ofrecen y el tipo de ataque que sufrirás. Protege tu reputación como si fuera tu vida. El estoicismo también trata de la reputación interna, es decir, lo que piensas de ti mismo. Epicteto nos enseña que la verdadera reputación está formada por nuestra integridad y carácter, no por la opinión de los demás. La verdadera protección no está en mantener una imagen pública impecable, sino en ser fiel a tus propios principios y valores, independientemente de la percepción externa. Sin embargo, esto no significa que debamos ignorar las percepciones externas. El equilibrio estoico implica la sabiduría para proteger tu imagen cuando sea necesario, pero siempre sin perder de vista lo que realmente importa: tu paz interna y tu integridad moral. En resumen, en el juego del poder, tu imagen externa puede ser tu armadura o tu sentencia de muerte. Pero recuerda siempre, lo que los otros piensan de ti es menos importante que lo que piensas de ti mismo. Protege tu reputación interna tanto como la externa. Ley 6. Llame la atención a cualquier costo. El anonimato es una prisión, y ser olvidado es una forma lenta de muerte. En el mundo del poder, ser notado es fundamental. Si no te ven, no existes. La visibilidad es tu arma, y para ser respetado necesitas ser recordado. El poder no nace en la oscuridad, se alimenta de la atención, pero el estoicismo nos ofrece un equilibrio aquí. El verdadero poder viene de nuestra presencia interior, que no necesita ser gritada para ser sentida. El estoico sabe que, al cultivar la paz interior y la serenidad, su presencia se vuelve imbatible, no por su apariencia externa, sino por la fuerza silenciosa que emana de su mente y carácter. La búsqueda de la atención externa puede ser seductora, pero el estoico prefiere el silencio y la acción eficaz. El verdadero poder no está en ser el centro de atención, sino en hacer que tus acciones hablen más alto que tus palabras. En resumen, en el juego del poder, ser visto es importante, pero no caigas en la trampa de buscar la aprobación externa. El verdadero poder viene de actuar con propósito, no de buscar siempre los ojos de los demás. Ley 7. Haga que otros trabajen por usted, pero llévese siempre el crédito. El mundo no recompensa a quien más se esfuerza, recompensa a quien mejor se posiciona. Mientras algunos sudan, otros cosechan. El verdadero poder está en saber usar los talentos ajenos y ponerlos a tu favor. Los hombres más poderosos rara vez hacen todo solos, pero hacen que parezca que son los responsables de todo. El estoicismo, sin embargo, enseña que el verdadero poder no viene de la manipulación o explotación de los otros, sino de la capacidad de inspirar a los otros a elevarse a tu nivel, sin la necesidad de apropiarse de sus méritos. Al contrario de la búsqueda desenfrenada de reconocimiento, el estoico no necesita crédito, porque sabe que la verdadera grandeza viene de dentro, no de la validación externa. En resumen, usa la sabiduría de los otros a tu favor.
Pero recuerda que el verdadero poder no viene de manipular, sino de inspirar a los otros a alcanzar grandes hazañas junto a ti. Ley 8. Haga que la gente vaya hacia usted. En el juego del poder, el verdadero líder es aquel que no persigue, sino que atrae. Quien persigue algo demuestra debilidad, mientras que quien atrae con su presencia comanda el juego. El poder real está en ser deseado, en ser raro y misterioso, haciendo que las personas se acerquen sin que necesites forzarlo. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera atracción viene de actuar con integridad y sin prisa, sin la necesidad de atraer atención artificialmente. El estoico entiende que cuando cultivas una vida virtuosa, el verdadero liderazgo surge de manera natural y sin esfuerzo. En resumen, sé estratégico en tu presencia, pero no te muestres desesperado por llamar la atención. El verdadero poder es más fuerte cuando dejas que la gente venga a ti. Ley 9. Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. Explicar demasiado es señal de debilidad. Demuéstralo con resultados. En el juego del poder, las palabras son baratas, pero las acciones hablan por sí mismas. Cuanto más intentas convencer con lógica, más resistencia encuentras, porque el ego de las personas rechaza ser vencido en un debate. Pero quien realmente domina, vence con acciones, con resultados concretos, no con palabras vacías. El estoicismo, a su vez, enseña que la verdadera fuerza viene de la acción tranquila y eficaz. No hay necesidad de defensa verbal o de explicar demasiado. El estoico, como Marco Aurelio, cree que la verdadera victoria está en vivir conforme a sus principios, sin la necesidad de validación externa. Las palabras pueden persuadir, pero son las acciones las que realmente moldean tu destino. En resumen, en el juego del poder, quien se pierde en argumentos, pierde tiempo. La verdadera fuerza viene de lo que haces, no de lo que dices. El estoico sabe que, al mantener sus acciones alineadas con sus valores, no necesita convencer a nadie. La verdad de sus acciones se impone por sí sola. Ley 10. Peligro de contagio. Evite a los infelices y desafortunados. La miseria es contagiosa. Quien anda con mala suerte atrae su propia ruina. Las personas cargan energía. Algunas te elevan, otras te hunden. Existe una verdad universal. Las personas con las que te rodeas moldean tu destino. El estoicismo nos enseña a ser selectivos en nuestras relaciones. En lugar de luchar contra el caos ajeno, el estoico se aleja de aquello que no contribuye a su paz interior y su evolución. Epicteto advertía sobre la importancia de evitar influencias negativas, pues el entorno afecta directamente nuestra mente y nuestra tranquilidad. En vez de gastar energía en conflictos innecesarios, un verdadero estoico sabe que la paz interna y el enfoque son más poderosos que cualquier batalla externa. En resumen, en el juego del poder, elige tus alianzas con sabiduría. Concéntrate en rodearte de aquellos que te eleven y evita a aquellos que puedan arrastrarte hacia abajo. Ley 11. Aprenda a mantener a la gente dependiente de usted. El verdadero poder no está en dominar, sino en volverse indispensable. Haz que tu ausencia se sienta. Cuando te vuelves necesario, tu presencia ya no se cuestiona, porque todos dependen de ti. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera libertad viene de la autosuficiencia y la independencia. El poder de un estoico está en ser independiente, no porque las personas dependan de él, sino porque él no depende de nadie para su paz interior o felicidad. Un verdadero estoico, como enseñaba Séneca, debe estar dispuesto a aceptar lo que la vida ofrece, sin jamás apegarse excesivamente a los otros o a los bienes materiales. En resumen, en el juego del poder, puedes volverte indispensable, pero el verdadero poder viene de la autosuficiencia y la serenidad interna que ninguna otra persona puede quitarte. Ley 12.
utilice la honestidad y la generosidad selectivas para desarmar a su víctima. La generosidad desarma, la honestidad abre puertas. Pero el verdadero estratega no usa esto por bondad, lo usa por conveniencia. Ofrece un favor para ganar control y una debilidad para conquistar la confianza. La generosidad estratégica es una de las herramientas más poderosas en el juego del poder. El estoicismo nos enseña, sin embargo, que la verdadera generosidad no es una estrategia para conquistar algo, sino una expresión genuina de virtud. Epicteto y Séneca hablan sobre dar sin esperar nada a cambio, actuando con altruismo no como una maniobra para obtener poder, sino como un reflejo de quiénes somos. En resumen, la generosidad debe ser un reflejo del carácter, no una herramienta para la manipulación. En el juego del poder, la verdadera fuerza viene de actuar con virtud, sin expectativas de retorno, pero con confianza en nuestra propia integridad. Ley 13. Cuando pida ayuda, apele al interés de las personas, nunca a su misericordia o gratitud. Las personas no mueven montañas por bondad, las mueven por beneficio. El mundo se mueve por intereses, y quien entiende esto nunca más se humilla pidiendo ayuda. En vez de suplicar, ofrece una ventaja. Muéstrale al otro lo que gana al ayudarte. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que no debemos hacer las cosas esperando un retorno o un favor, sino actuar de acuerdo con lo que es virtuoso y justo, independientemente de lo que ganemos con ello. Epicteto, por ejemplo, creía que la verdadera fuerza viene de la autosuficiencia, no de la búsqueda de beneficios externos. El estoico entiende que actuar con un propósito más elevado es más importante que cualquier ganancia inmediata. En resumen, en el juego del poder, puedes apelar al interés de los otros, pero el verdadero poder viene de actuar con integridad, sin depender de favores o ayudas externas. El estoico no ve la ayuda como una moneda de cambio, sino como una oportunidad de actuar de forma justa y altruista, aunque el otro no lo perciba de inmediato. Ley 14. Muéstrese como un amigo, pero actúe como un espía. La confianza ajena es el terreno donde florece la información más valiosa. La verdadera sabiduría en el poder viene de la información. Y quien domina el juego no pregunta, escucha, observa y recopila datos. Se acerca como un amigo, pero por dentro actúa como un espía, absorbiendo todo lo que necesita. Aquí, el estoicismo ofrece una enseñanza fundamental. Saber escuchar es una virtud. Séneca nos enseña que debemos ser observadores silenciosos, siempre atentos a lo que los otros revelan sin saberlo. Pero, a diferencia de lo que se nos enseña en el juego del poder, la intención del estoico no es manipular o usar la información de manera egoísta. El objetivo del estoico es usar la sabiduría adquirida para actuar con justicia y para el bien colectivo, sin necesidad de ocultar intenciones o engañar. En resumen, en el juego del poder, quien escucha sin ser notado tiene la ventaja, pero el estoico entiende que el conocimiento adquirido debe ser usado de forma ética y justa, siempre alineado con los principios de la virtud. Ley 15. Aplaste totalmente a su enemigo. Si tienes un enemigo, no negocies, no perdones, no ignores, elimínalo. Si tiene una oportunidad, por mínima que sea, volverá y la próxima vez vendrá más fuerte. En el juego del poder, al enemigo no se le puede dejar espacio para reconstruirse. No obstante, el estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza no viene de aplastar al otro, sino de superar nuestras propias debilidades y reacciones negativas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, habla sobre la importancia de enfrentar los desafíos de manera serena, sin ceder a la ira o al deseo de venganza.
El verdadero poder del estoico está en superar sus propias emociones y no permitir que sus enemigos le quiten su paz interior. En resumen, en el juego del poder, destruir totalmente al enemigo puede ser una estrategia, pero el verdadero poder está en no dejarse dominar por la ira o el deseo de venganza. El estoico sabe que no necesitamos aplastar a nadie para elevarnos, sino mantenernos firmes en nuestra virtud y propósito. Ley 16. Use la ausencia para aumentar el respeto y el honor. Cuanto más accesible eres, menos valor tienes. El anonimato es una prisión, pero la presencia constante debilita. En el juego del poder, saber cuándo desaparecer es tan importante como saber cuándo aparecer. La ausencia crea un espacio para que hablen de ti, sientan tu falta, idealicen tu imagen. El estoicismo nos enseña a no depender de la validación externa para definir nuestro valor. El verdadero honor viene de actuar con dignidad y autosuficiencia, sin la necesidad de estar siempre visible o en primer plano. Epicteto nos recuerda que el verdadero respeto viene de vivir de acuerdo con nuestros principios, independientemente de si somos observados o no. En resumen, en el juego del poder, aprender a ausentarse estratégicamente puede aumentar tu valor, pero el verdadero poder estoico viene de la autosuficiencia y la capacidad de mantener tu honor y dignidad, independientemente de la atención que recibas. Ley 17. Mantenga a los demás en un estado de terror latente. Cultive un aire de imprevisibilidad. Las personas predecibles son fáciles de controlar. En el juego del poder, la imprevisibilidad genera respeto y el respeto genera poder. Cambia patrones, rompe rutinas, sé siempre el enigma, pero en paralelo, el estoicismo enseña que no debemos ser impredecibles solo para causar miedo o manipular a los otros, sino para desafiar nuestras propias limitaciones y miedos internos. La verdadera imprevisibilidad del estoico viene de no reaccionar de forma predecible a las adversidades externas, manteniendo la calma y la serenidad, independientemente de lo que suceda. En resumen, la imprevisibilidad puede ser una ventaja en el juego del poder, pero el verdadero poder del estoico viene de mantener su mente serena y controlada, independientemente de las situaciones externas. Ley 18. No construya fortalezas para protegerse. El aislamiento es peligroso. El poder se alimenta de movimiento e información. El instinto nos dice que nos protejamos, que creemos barreras, pero el aislamiento es una trampa. En el juego del poder es importante estar presente, en movimiento, escuchando, viendo, sintiendo los cambios a tu alrededor. El estoicismo, sin embargo, nos enseña que el verdadero poder viene de la autosuficiencia emocional, no de la búsqueda de protección externa. Séneca decía que la soledad no es un vacío que deba temerse, sino una fuente de fuerza para el hombre sabio. El verdadero estoico encuentra fuerza en la soledad interior, manteniéndose conectado con su propia virtud, sin necesitar barreras externas. En resumen, el aislamiento físico puede ser peligroso en el juego del poder, pero la verdadera fuerza del estoico viene de la soledad interior, donde mantiene su serenidad y claridad de propósito, independientemente de las circunstancias externas. Ley 19. Sepa con quién está tratando. No ofenda a la persona equivocada. Algunos enemigos perdonan. Otros esperan el momento adecuado para destruirte. En el juego del poder, el error más fatal es subestimar al adversario. Crees que estás tratando con alguien débil y, cuando te das cuenta, ya estás envenenado por la represalia silenciosa. El orgullo herido es un arma de largo alcance, y la venganza más peligrosa es aquella que nunca ves venir. El estoicismo nos enseña que no debemos ser ciegos ante nuestros adversarios,
pero la verdadera sabiduría está en no dejarse perturbar por la represalia o el ego ajeno. Epicteto nos advertía sobre el peligro de involucrarse en disputas innecesarias, pues el verdadero control viene de nuestra capacidad de mantener la serenidad y el enfoque, independientemente de la provocación. En resumen, en el juego del poder, saber quién es tu adversario es crucial, pero el verdadero poder estoico viene de mantenerse calmado y enfocado, incluso ante las provocaciones y amenazas. Ley 20. No se comprometa con nadie. La neutralidad es poder. Cuando te comprometes con algo o alguien, heredas los enemigos de ese lado. El verdadero jugador no es leal a las causas, sino al propio juego. Observa, espera y solo se mueve cuando el movimiento es ventajoso. Evita alianzas ciegas, deja que luchen por ti. Cuanto más neutral parezcas, más deseado te vuelves. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad viene de no depender de nadie ni de nada, ya sea del poder de un lado o del otro. Séneca y Epicteto eran maestros en el arte de la neutralidad interna, donde, independientemente de los eventos a su alrededor, sus decisiones y acciones son guiadas por la razón, y no por presiones externas. El estoico no es neutral, porque no le importe, sino porque elige actuar de acuerdo con su propia virtud, sin ser controlado por las circunstancias externas. En resumen, en el juego del poder, la neutralidad puede ser una ventaja estratégica, pero el verdadero poder viene de actuar conforme a tus principios, sin comprometerte ciegamente con nadie. Ley 21. Finja ser un incauto para atrapar a los incautos. Parece más tonto que tu víctima. Subestimarte debe ser su primer error. El hombre peligroso no es el que habla alto, se impone y grita poder. Es el que se calla, el que escucha, el que finge no entender. Cuando pareces inofensivo, nadie se protege, y es ahí donde el golpe entra sin resistencia. En el juego del poder, fingir ignorancia es una de las mayores formas de inteligencia. Aquí, el estoicismo ofrece una perspectiva diferente. Actuar con moderación y sabiduría siempre es más eficaz que intentar manipular directamente a los otros. La verdadera inteligencia estoica viene de no dejarse llevar por el ego o la tentación de imponerse. Epicteto hablaba sobre el poder de actuar con sabiduría silenciosa, en lugar de forzar una confrontación. El estoico no finge ignorancia para engañar, sino que mantiene la humildad estratégica, permitiendo que los otros revelen más de sí mismos sin que él necesite exponerse. En resumen, en el juego del poder, hacerse el tonto puede ser una estrategia, pero el verdadero poder del estoico viene de actuar con sabiduría y autocontrol, sin la necesidad de manipulación o engaño. Ley 22. Use la táctica de la rendición. Transforme la debilidad en poder. A veces, retroceder es la única forma de vencer sin luchar. El orgulloso lucha hasta caer. El inteligente se rinde para elegir cuándo levantarse. En el juego del poder, no toda batalla necesita ser ganada de inmediato. A veces, bajar la cabeza es lo que te permite seguir vivo el tiempo suficiente para cortar la del enemigo después. El estoicismo nos enseña que saber cuándo retroceder y cuándo actuar es una forma de sabiduría superior. Epicteto habla sobre cómo la verdadera fuerza del estoico está en ser flexible, en saber cuándo retirarse para preservar su virtud y cuándo avanzar con firmeza. El poder del estoico está en no ceder al orgullo o a la vanidad, sino en saber que el verdadero control viene de la capacidad de actuar en el momento adecuado, sin prisa. En resumen, en el juego del poder, retroceder puede ser una estrategia poderosa, pero el verdadero poder del estoico viene de actuar con inteligencia y paciencia, sabiendo que la rendición temporal puede ser la clave para una victoria duradera. Ley 23.
concentre sus fuerzas. Quien dispersa la atención desperdicia poder. El mundo quiere verte dividido, multitareas, múltiples proyectos, múltiples distracciones. Pero el hombre poderoso se enfoca, elige un punto y lo destruye con precisión quirúrgica. Esparcir la fuerza es perder fuerza. La concentración es destrucción estratégica. El estoicismo nos enseña que la verdadera grandeza viene de la dedicación única a un propósito, sin distracciones. Marco Aurelio escribía sobre la importancia de no ser distraído por las opiniones de los otros o por los eventos externos, sino de enfocarse en las cosas que realmente importan. El estoico sabe que la concentración y el enfoque en un objetivo claro son los mayores aliados en la búsqueda de la virtud. En resumen, en el juego del poder, concentrarse en un único objetivo es esencial. El verdadero poder del estoico viene de mantenerse firme en su propósito, sin perderse en las distracciones del mundo exterior. Ley 24. Represente al perfecto cortesano. El poder rara vez baila en las entrelíneas de la etiqueta. El cortesano no manda, pero manda en todo. Sonríe mientras manipula, elogia mientras domina. En el teatro del poder, él es el actor principal, aunque nunca aparezca como rey. La verdadera influencia no está en dar órdenes directamente, sino en manipular suavemente las emociones y acciones de los otros. Pero el estoicismo nos enseña una verdad profunda. La verdadera influencia viene de actuar con virtud, no con manipulación. El cortesano, como enseña Green, utiliza el encanto y la diplomacia para controlar, pero el estoico ve el mundo de forma diferente. La diplomacia del estoico no se trata de manipular a los otros, sino de actuar con honestidad y sinceridad, sin jamás ocultar sus intenciones. Epicteto nos recuerda que, al actuar con autenticidad, sin ocultar nuestras verdaderas intenciones, nos volvemos influyentes de manera legítima. En resumen, en el juego del poder, la sutileza y la diplomacia son esenciales. Sin embargo, el verdadero poder del estoico viene de actuar con integridad, sin la necesidad de manipulación para obtener el control. Ley 25. Recréese constantemente. La forma más elevada de poder es ser quien tú quieras. El mundo quiere etiquetarte, decirte quién eres, dónde encajas y qué puedes alcanzar. Pero el hombre poderoso no se limita a un papel, cambia, evoluciona, desaparece y reaparece con nueva forma, nueva fuerza. Rompe la expectativa y se reconstruye más grande que antes. Nunca te quedes atrapado en una identidad. El estoicismo enseña que la identidad externa no define quiénes somos. Séneca habla sobre el peligro de apegarnos a etiquetas, ya sea de poder, riqueza o cualquier otra cosa. El verdadero poder del estoico está en no aferrarse a un papel fijo, sino en ser libre para cambiar y crecer conforme surgen los desafíos de la vida. En resumen, en el juego del poder, la flexibilidad es esencial para la adaptación. Pero el verdadero poder del estoico viene de no limitarse a una identidad o a un papel, sino de actuar con libertad y autonomía, sin apegarse a expectativas externas. Ley 26. Mantenga las manos limpias. El poder verdadero nunca parece sucio, aunque lo sea. El verdadero estratega sabe cómo jugar sucio sin parecer nunca sucio. Manipula sin dejar huellas. Causa el caos, pero sale de la escena como si nada hubiera pasado. En el mundo de las apariencias, la verdadera fuerza está en parecer intocable, aunque las acciones tras bastidores sean sombrías. El estoicismo, sin embargo, nos enseña que no debemos actuar de manera impura, aunque otros no lo noten. Epicteto nos recuerda que la verdadera fuerza viene de nuestra integridad, no de la capacidad de manipular a los otros sin que se den cuenta.
El poder del estoico viene de actuar correctamente, incluso cuando nadie está mirando. En resumen, en el juego del poder, mantener la apariencia de ser intocable es ventajoso. Sin embargo, el verdadero poder del estoico viene de actuar con integridad, sin preocuparse por las apariencias, porque la virtud interior es más importante que la imagen externa. Ley 27. Juegue con la necesidad de la gente de creer para crear un culto a su alrededor. El ser humano necesita creer en algo. Usa eso a tu favor. La gente quiere ser guiada, quiere seguir a alguien que parezca saber más, ser más, ver más lejos. El mundo se mueve por fe, no por hechos, y el hombre que entiende eso construye un ejército fiel sin necesidad de armas, crea símbolos, habla como un profeta, actúa como un líder iluminado. El estoicismo enseña, sin embargo, que el verdadero liderazgo no se basa en crear un culto de seguidores, sino en actuar con virtud y sabiduría, sin la necesidad de ser adorado. El líder estoico no busca la veneración de los otros, sino el respeto por su carácter. Marco Aurelio dice que la verdadera fuerza viene de ser fieles a nosotros mismos, sin depender de la opinión de los otros para validar nuestras acciones. En resumen, en el juego del poder, crear seguidores puede ser ventajoso, pero el verdadero poder del estoico viene de actuar con autosuficiencia, sin la necesidad de ser adorado o seguido ciegamente. Ley 28. Sea audaz al entrar en acción. Quien duda, sangra. Quien se atreve, domina. El mundo no es amable con quien duda. Se traga a los tímidos, ridiculiza a los cautelosos e ignora a los indecisos, pero quien entra con fuerza, con presencia, con audacia, cambia el juego. La confianza, aunque no sea real, impone respeto. Nunca entres de forma tibia, ataca, invade, posiciónate como quien pertenece a la cima. El estoicismo, sin embargo, nos enseña que la verdadera fuerza no viene de la audacia imprudente, sino de la acción bien pensada y controlada. Epicteto nos recuerda que actuar con sabiduría y reflexión es más importante que actuar con prisa o impulsividad. El verdadero estoico entiende que la confianza real viene de actuar de manera sabia y serena, no de forma precipitada o arrogante. En resumen, en el juego del poder, la audacia puede ser útil, pero el verdadero poder del estoico viene de actuar con sabiduría, ponderando cada movimiento y siendo estratégico, no solo audaz. Ley 29. Planifique hasta el final. El poder no está en el movimiento, está en la anticipación. La mayoría vive en el impulso, decide en el calor del momento, por la emoción, por el ahora. Pero quien domina, ve más allá. No piensa solo en la próxima jugada, ya ha visualizado el jaque mate. Siempre está donde los otros ni siquiera han pensado en llegar. Quien planifica hasta el final no es sorprendido. Él es la sorpresa. El estoicismo enseña que la verdadera planificación viene de una mente tranquila, que no se apresura por la ansiedad o la presión del momento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la verdadera preparación comienza en nuestra mente y no en las acciones apresuradas. El estoico entiende que el poder real viene de una visión clara y tranquila del futuro, pero siempre fundamentada en las virtudes presentes. La planificación estoica no se trata de controlar todos los aspectos, sino de actuar de forma virtuosa, independientemente de las circunstancias. En resumen, en el juego del poder, planificar es esencial. Pero el verdadero poder del estoico viene de mantener una mente tranquila y enfocada en lo que realmente importa, y actuar con sabiduría, sin prisa ni ansiedad. Ley 30. Haga que sus logros parezcan fáciles. Si parece fácil, parece natural. Y si es natural, nadie lo cuestiona. El verdadero poder no suena forzado,
Se desliza, encanta, impresiona. Cuando muestras el esfuerzo, muestras la duda, la fragilidad, pero cuando conquistas en silencio, con ligereza y estilo, el mundo cree que naciste para vencer. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza viene de actuar sin la necesidad de aprobación. Epicteto habla sobre la importancia de hacer las cosas de manera tranquila y sin ostentación, porque la verdadera grandeza no es impresionar a los otros, sino ser fiel a nuestra propia virtud y sabiduría. El estoico no necesita mostrar el esfuerzo, porque sabe que el poder real viene de actuar conforme a nuestros principios, independientemente de la percepción externa. En resumen, en el juego del poder, hacer que parezca fácil es una estrategia eficaz, pero el verdadero poder del estoico viene de actuar con ligereza y serenidad, sin la necesidad de impresionar a los otros o preocuparse por la validación externa. Ley 31. Controle las opciones. Haga que los otros jueguen con las cartas que usted distribuye. La ilusión de elección es el control más eficaz. ¿Quieres parecer generoso? Da opciones. ¿Quieres parecer justo? Deja que el otro elija. Pero el verdadero estratega no ofrece libertad, ofrece posibilidades controladas, y no importa lo que el otro elija, ya está dentro de tu juego. El estoicismo, sin embargo, nos enseña que el verdadero control no viene de manipular a los otros, sino de controlar nuestras propias respuestas y emociones. Séneca habla sobre la importancia de actuar con autonomía y no ser controlado por los otros o por las circunstancias externas. El verdadero poder del estoico está en mantener el control sobre lo que podemos controlar, nuestra mente y nuestras acciones. Él entiende que, al no ser influenciado por las opciones externas, se vuelve verdaderamente libre. En resumen, en el juego del poder, controlar las opciones puede ser una estrategia eficaz, pero el verdadero poder del estoico viene de mantener el control sobre sus propias elecciones y emociones, sin ser manipulado por las opciones de los otros. Ley 32. Juegue con las fantasías de la gente. La verdad es demasiado dura. El poder está en lo que la gente desea creer. No quieren realidad, quieren consuelo, quieren magia. Quieren historias donde ellos son especiales. El hombre que ofrece verdades frías pierde seguidores, pero aquel que alimenta fantasías construye devoción, porque al final todos quieren escapar. El estoicismo, a su vez, enseña que la verdadera fuerza está en la aceptación de la realidad, sin máscaras ni ilusiones. Epicteto decía que la libertad viene de ver las cosas como realmente son, y no como nos gustaría que fueran. El estoico no crea una fantasía para atraer seguidores, sino que crea un camino de virtud y sabiduría. El verdadero liderazgo no es crear ilusiones, sino guiar a los otros hacia una vida más verdadera y virtuosa, sin engañar o manipular sus expectativas. En resumen, en el juego del poder, crear fantasías puede ser eficaz, pero el verdadero poder del estoico viene de aceptar y vivir la verdad, independientemente de las ilusiones que los otros puedan buscar. Ley 33. Descubra el punto débil de cada uno. Todo hombre tiene una grieta en su armadura. El secreto es saber dónde apuntar. Nadie es impenetrable. Todos tienen una inseguridad, un trauma, una vanidad, un vicio. El hombre que domina a los otros es aquel que los observa en silencio, porque una vez que descubres el punto débil, ya no necesitas usar la fuerza. Solo presiona en el lugar correcto y el castillo se derrumba. El estoicismo, sin embargo, nos enseña que la verdadera fuerza no viene de explotar las debilidades de los otros, sino de superar nuestras propias debilidades internas. Séneca hablaba sobre el poder de la autoobservación y la autosuperación, y no de la explotación de vulnerabilidades ajenas.
El estoico entiende que, al fortalecer nuestra propia mente y carácter, podemos lidiar con las debilidades de los otros sin explotarlas, y aún así alcanzar el éxito de manera ética. En resumen, en el juego del poder, explotar las debilidades de los otros puede ser una ventaja, pero el verdadero poder del estoico viene de superar sus propias debilidades y actuar con integridad, sin explotar las fallas de los otros para beneficiarse. Ley 34. Sea majestuoso a su manera. Actúa como un rey para ser tratado como tal. El mundo te trata de la manera en que te presentas. La postura antecede al respeto. Antes de que hables, ya te están juzgando. Ya han decidido tu valor, y si actúas como pequeño, serás tratado como pequeño. Pero si cargas la presencia de un rey, el mundo se inclina, incluso sin saber por qué. Cuida la forma en que caminas, hablas, miras, exige el respeto sin pedirlo. Muestra valor sin explicarte. Actúa con seguridad, incluso en la duda, porque la autoridad no es lo que tienes, es lo que transmites. El estoicismo nos enseña que la verdadera autoridad viene de la autodisciplina y la serenidad interior, y no de una postura de arrogancia o superioridad. Epicteto nos recuerda que la grandeza del ser humano no está en cómo es visto por los otros, sino en cómo se ve a sí mismo y se mantiene fiel a sus propios principios, independientemente de la opinión externa. La verdadera majestuosidad viene de actuar con sabiduría y tranquilidad, sin la necesidad de demostrar tu fuerza o tu poder a los demás. En resumen, en el juego del poder, la presencia y la postura son fundamentales. Pero el verdadero poder del estoico viene de actuar con humildad y serenidad, mostrando a través de tus acciones que eres digno de respeto, sin necesidad de forzar una imagen de autoridad. Ley 35. Domine el arte de saber el tiempo adecuado. El impaciente se apresura y cae. El estratega espera y cosecha. El tiempo no es un enemigo, es una herramienta. Quien sabe esperar, domina. Quien actúa en el momento equivocado, implora la derrota. El verdadero jugador no se apresura, no reacciona por impulso. Observa hasta el momento exacto en que un movimiento vale por 10. Controla el ritmo, retrasa cuando sea necesario, acelera cuando sea certero. Jamás reveles tu prisa, te debilita. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder viene de actuar con paciencia y sabiduría, sin prisa, por alcanzar resultados. Marco Aurelio escribía sobre la importancia de actuar con calma, controlando nuestras emociones y reacciones. El estoico sabe que la impaciencia es una señal de inseguridad, y el verdadero poder está en actuar de forma estratégica y controlada, en el momento adecuado, y no solo para satisfacer impulsos momentáneos. En resumen, en el juego del poder, saber cuándo actuar es esencial. Pero el verdadero poder del estoico viene de actuar en el tiempo adecuado, con paciencia, serenidad y precisión, sin ser apresurado por presiones externas o internas. Ley 36. Ignore lo que no merece atención. Despreciar es la respuesta más poderosa. Responder a todo es validar la relevancia de algo que no vale la pena. Ignorar es dominar sin esfuerzo. No todo vale tu energía. A veces, el ataque más eficiente es simplemente no reaccionar. Cuando respondes, validas. Cuando ignoras, disminuyes. El desprecio es el arma de los que no necesitan demostrar nada. Corroe el ego del otro en silencio, mientras tú permaneces intacto. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza viene de la capacidad de ignorar lo que es trivial o negativo. Séneca hablaba sobre el poder de no distraerse con cosas que no valen nuestra energía emocional. El estoico sabe que, al enfocarse en lo que realmente importa e ignorar lo que no nos aporta, mantenemos nuestra paz interior intacta.
Las respuestas impulsivas o las reacciones emocionales son, a menudo, una pérdida de control sobre uno mismo. En resumen, en el juego del poder, ignorar lo que no merece tu atención es una estrategia eficaz. Pero el verdadero poder del estoico viene de no dejarse desviar del camino de la virtud, enfocándose solo en lo que realmente merece nuestra atención y energía. Ley 37. Cree espectáculos impresionantes. La gente no sigue ideas, sigue a quien sabe encantar. El mundo se mueve por imágenes, símbolos, gestos. La razón cansa, pero el espectáculo hipnotiza. El hombre que domina la mirada de las masas, domina a las propias masas. Crea momentos, construye un aura, transforma la presencia en leyenda, usa símbolos, estética, narrativa, haz de lo que dices un ritual, atrae por la belleza, por la fuerza, por la extrañeza, pero nunca por la mediocridad. El estoicismo nos enseña que la verdadera grandeza no está en crear un espectáculo artificial, sino en vivir con autenticidad y claridad de propósito. Epicteto hablaba sobre la importancia de ser genuino en nuestras acciones, sin la necesidad de buscar constantemente la atención externa. El verdadero estoico no crea una imagen para agradar a los otros, sino que se concentra en actuar de manera justa y verdadera, independientemente de las expectativas externas. En resumen, en el juego del poder, crear una imagen impresionante puede ser eficaz. Pero el verdadero poder del estoico viene de actuar con autenticidad, sin la necesidad de crear un espectáculo, porque la verdadera presencia viene de ser fiel a tus principios y valores. Ley 38. Piense como quiera, pero compórtese como los demás. Ser demasiado diferente asusta. La genialidad despierta admiración, pero también envidia. La verdad confronta, la lucidez incomoda. Mostrar que ves lo que los otros no ven puede convertirte en un objetivo. El verdadero estratega piensa en grande, pero actúa como si fuera uno de muchos. Esconde la espada detrás de la sonrisa. Domina tus pensamientos, pero adapta tus gestos. Vístete según el ambiente. Habla como ellos hablan. Actúa como ellos esperan. Porque quien parece demasiado diferente se convierte en una amenaza antes de convertirse en líder. El estoicismo, sin embargo, nos enseña que no debemos ocultar nuestra verdad ni adaptarnos a los otros de forma que perdamos nuestra autenticidad. Marco Aurelio creía que el estoico debe pensar libremente y de forma clara, pero sin apegarse al deseo de ser aceptado o entendido por los otros. El verdadero poder del estoico está en mantener su esencia, incluso al adaptarse a las circunstancias. En resumen, en el juego del poder, adaptarse al entorno puede ser útil, pero el verdadero poder del estoico viene de mantener su autenticidad, sin necesidad de ocultar o disfrazar quién eres realmente. Ley 39. Agite las aguas para atraer a los peces. La mente tranquila es estratégica. La mente irritada es predecible. El control real no está en dominar por la fuerza, sino en hacer que el otro se desequilibre solo. La ira es una prisión. La reacción es una confesión. Agita las emociones ajenas. Toca el ego, el miedo, la vanidad. Mientras ellos reaccionan, tú eliges cómo y cuándo atacar. Crea situaciones incómodas, lanza provocaciones sutiles, observa dónde se pierde el otro, dónde pierde el tono. La emoción descontrolada es siempre la puerta por donde se escapa el poder. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el verdadero control viene de dominar las propias emociones, no de manipular las emociones de los otros. Epicteto ya decía que no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero tenemos total control sobre nuestras reacciones internas. El verdadero poder del estoico no está en crear desequilibrio en los otros,
sino en mantener la calma y la serenidad ante las provocaciones. El estoico no busca perturbar a los otros, sino usar cualquier situación adversa para fortalecer su propia paz interior. En resumen, en el juego del poder, agitar las aguas puede ser una estrategia eficaz. Pero el verdadero poder del estoico viene de mantener la calma y el autocontrol, incluso ante las provocaciones, porque la verdadera fuerza está en la capacidad de actuar con serenidad y claridad mental. Ley 40. Desprecie lo que viene de gratis. Lo que se da sin costo viene con un hilo invisible atado. El poder no se alimenta de limosnas. Lo que viene de gratis a menudo carga con deudas, manipulación, trampas. El hombre poderoso paga el precio. Elige, conquista, toma, pero nunca suplica y nunca acepta algo regalado. Porque lo que es gratuito casi siempre cobra caro después. Rechazar regalos, favores o ayudas estratégicas muestra que eres autosuficiente. Pagar el precio, incluso cuando no es necesario, te posiciona por encima del regateo. El valor está en mantenerse independiente, y eso asusta más que cualquier riqueza aparente. El estoicismo, por otro lado, enseña que el verdadero poder viene de vivir de forma independiente, pero sin despreciar las oportunidades que se nos ofrecen. Séneca habla sobre la importancia de no apegarse a lo que se da sin esfuerzo, pues nuestra verdadera libertad y fuerza vienen de actuar con integridad y sin depender de los otros para nuestra paz interior. El estoico no rechaza ofertas por simple orgullo, sino que toma decisiones basadas en lo que mantiene su autonomía y equilibrio interno. En resumen, en el juego del poder, rechazar lo que viene de gratis puede ser una estrategia inteligente, pero el verdadero poder del estoico viene de mantener su independencia emocional y material, sin caer en la trampa de la dependencia de otros para su validación o éxito. Ley 41. Evite seguir los pasos de un gran hombre. Crear tu propio camino es esencial para alcanzar la verdadera grandeza. Quien vive a la sombra de un gran hombre nunca será recordado por su propio nombre. Seguir los pasos de un gigante puede parecer seguro, pero en el fondo es una prisión. Cuanto más grande sea el nombre que vino antes de ti, más difícil será construir el tuyo. Serás comparado, reducido, olvidado. El verdadero estratega honra el pasado, pero rompe con él. Construye algo nuevo, incluso si tiene que quemar el puente detrás de sí. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera grandeza no viene de la búsqueda de la fama o el reconocimiento. Marco Aurelio creía que debemos actuar con virtud, no para ser reconocidos, sino porque es lo correcto. La verdadera libertad y grandeza vienen de vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza y propósito, no de la búsqueda de una reputación o legado externo. El estoico no se apega a la idea de ser famoso o comparado con otros, sino que se enfoca en vivir una vida virtuosa y auténtica, independientemente de las comparaciones. En resumen, en el juego del poder, seguir los pasos de otros puede parecer una estrategia segura, pero el verdadero poder del estoico viene de crear su propio camino, libre de comparaciones y expectativas externas, enfocándose siempre en la virtud y el propósito personal. Ley 42. Ataque al pastor y las ovejas se dispersarán. En toda resistencia hay una voz. En todo grupo, una cabeza pensante. Puedes perder tiempo intentando controlar a la masa o puedes ir directo a la fuente. Corta el eslabón central y el resto se desmorona por sí solo. El poder no se desgasta con explicaciones. Apunta a donde realmente importa. Identifica quién influye, quién agita, quién inspira rebeldía. Ataca a esa figura. Puede ser con desprecio, exposición, aislamiento o eliminación directa, porque sin liderazgo hasta los más audaces se vuelven silenciosos.
El estoicismo nos enseña que, aunque la estrategia pueda implicar identificar el liderazgo e influencias, la verdadera sabiduría está en no dejarse involucrar en juegos de poder o control de los otros. El estoico no se pierde intentando manipular o destruir a aquellos que considera líderes o adversarios, sino que se enfoca en lo que puede controlar, su propia mente y acciones. Epicteto hablaba sobre la importancia de actuar con sabiduría y no caer en las trampas del ego o la envidia. El verdadero poder del estoico está en actuar con tranquilidad y coraje, sin la necesidad de destruir a los otros. En resumen, en el juego del poder, atacar al líder puede ser eficaz, pero el verdadero poder del estoico viene de no ser manipulado por los juegos de poder de los otros, manteniendo siempre el foco en la virtud y el control interno. Ley 43. Conquiste corazones y mentes. La fuerza impuesta es inestable. Puedes controlar el cuerpo, pero si no dominas la mente, el cuerpo se escapa en la primera oportunidad. El verdadero poder no se impone, se conquista, entra lentamente, sin alarde, y se instala donde nadie toca, en el corazón. Porque quien domina los sentimientos, comanda destinos, sabe lo que la gente ama, teme, sueña, da seguridad emocional, da sentido, propósito, gana respeto con presencia, lealtad con escucha. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder viene del dominio de uno mismo, no de los otros. Séneca habla sobre la importancia de cultivar una mente tranquila y enfocada en nuestras virtudes, porque la verdadera fuerza viene de no intentar controlar o manipular a los otros, sino de conquistar nuestra propia mente y emociones. El poder del estoico está en agrupar virtud, sabiduría y coraje, de modo que, al conquistarse a sí mismo, conquista el mundo a su alrededor. En resumen, en el juego del poder, conquistar corazones y mentes es fundamental. Pero el verdadero poder del estoico viene de dominarse a sí mismo, conquistando la paz interna y la capacidad de actuar con virtud y propósito. Ley 44. Desarme y enfurezca con el efecto espejo. El arma más silenciosa es hacer que el otro enfrente su propia debilidad. ¿Quieres desestabilizar a alguien? No ataques, solo refleja, imita el tono, los gestos, las ideas. Muéstrale al otro quién es realmente, sin filtros, sin máscaras, y luego observa. La mayoría enloquece ante su propio reflejo, porque enfrentarse a uno mismo es el confronto que pocos soportan. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que, en lugar de enfocarnos en desarmar a los otros, debemos enfocarnos en nuestro propio desarrollo interno. La verdadera sabiduría del estoico está en no involucrarse en juegos de poder emocional, sino en mantener el control sobre nuestra propia mente. Epicteto hablaba sobre cómo no debemos perder nuestra energía intentando confrontar a los otros, sino entender nuestras propias debilidades y trabajar en nuestra mejora continua. El estoico no necesita reflejar las debilidades de los otros. Él refleja la sabiduría y serenidad que él mismo cultiva. En resumen, en el juego del poder, el espejo puede ser una herramienta poderosa, pero el verdadero poder del estoico viene de actuar con claridad interna, sin perderse en el confronto emocional con los otros. Si este mensaje ha encendido algo en tu interior, da el siguiente paso: suscríbete y activa la campana de notificaciones. Así estarás siempre preparado para recibir nuevas enseñanzas que fortalecen el alma y la mente. En Morla Estoico, creemos que el verdadero poder nace de la disciplina, la claridad y la virtud. Únete a nosotros y juntos caminaremos hacia la excelencia, con la serenidad de quien sabe que la sabiduría es la mayor de las riquezas.